Correcto, sí, y eso es importante. Bueno, Jorge, con eso termina mi participación o mis preguntas sobre coyuntura, las que tenía listas, así que podemos pasar a revisar sus propuestas. ¿Qué tiene usted en concreto para los peruanos en el exterior, por favor? Bueno, mis propuestas para el peruanos en el exterior están conllevadas por mi experiencia como inmigrante que tuvo que estar sometido al cambio de culturas, al cambio de idioma y a todas las variables que conlleva en competir. Competir a veces por lo que es el perjuicio de ser extranjero, el perjuicio de no hablar bien el idioma, donde muchas cosas se fueron juntando, pero la fuerza de nosotros, los peruanos, demuestra que podemos ser capaces en cualquier sociedad. Eh, Mi análisis va a ir a expresarle a usted los puntos que yo he observado. Yo vivo como usted en una ciudad en un estado donde hay muchos inmigrantes y muchos de ellos hispanos, así que conozco de cerca. En nuestras características de inmigrantes hispanos, a veces acudimos a los mismos lugares, a las iglesias en español, acudimos a los restaurantes típicos, o a su vez aprendemos a sentirnos en confianza con quien habla nuestro idioma. Recogemos de propia persona su inquietud y su preocupación. Por eso yo organizo primero mis puntos partiendo de una información básica y preliminar. Los inmigrantes que estaban fuera del país son resultado de los errores políticos tomados por el gobierno de turno, los que obligaron a muchos jóvenes y padres de familia a tener que emigrar a buscar nuevas perspectivas, donde se vieron obligados muchos a entrar en forma ilegal, o perdón, indocumentados, me corrijo, porque ilegales son los que vivimos, cuando hablamos en Estados Unidos es illegal, pero son realmente documentados o no, o indocumentados, o documentados. Y aún así, con haber observado en este año dentro de la comunidad de sudamericanos y peruanos, donde la mayoría están haciendo trabajos en hoteles, en servicios, en restaurantes, muchos de ellos están ahora sufriendo, los cuales pienso tienen en estos momentos las alternativas de regresar al país. Por eso en mi plan observo dos puntos. Si usted me permite empezar con el primer punto, es el siguiente. Empezaremos por la ley del retorno. La ley del retorno, todos la sabemos, todos conocemos que existe, todos sabemos que en un momento en el Congreso alguna persona se preocupó y hizo, generalmente no hizo porque las leyes se encuentran en todas las comunidades, en todas las sociedades donde existe la política los congresos. La ley del retorno es una ley que es la ley 3525 que explica la reinserción económica y social para el migrante retornado. Esta ley existe. Existen, asimismo, para la redundancia, muchos candidatos al Congreso que toman puntos específicos de la ley, pero pienso que quizás expresan, porque es más fácil para que lo entienda el inmigrante, donde algunos se agarran de a un punto. Yo hago mi análisis global. ¿Por qué? Porque lo observo como que la ley 3525 tiene que ser mejorada. Existen algunos puntos que la han hecho impopular, pero en sí la ley observa. Yo le puedo remitir todo lo que observa la ley y lo que está en estos momentos existiendo, pero no está siendo ejecutada. La ley que está todavía vigente hasta febrero, o perdón, hasta el 2022, diciembre de 2022, observa el apoyo al inmigrante retornado en la búsqueda del empleo, en el emprendimiento empresarial, en donde la gente si regresa va a tener tasas tributarias para venir con equipos adecuados para las
los pequeños negocios que han venido haciendo en su patria, en la patria que los acogió, me refiero. De otra manera, incluye el reconocimiento de estudios universitarios, está incluido en la ley. El acceso a becas de posgrado, todo eso existe. Muy importante, la vivienda, el regreso con la garantía que van a tener apoyo para la vivienda, pero ahora en estos momentos no han organizado qué parte de la industria financiera va a recibir esa solicitud de préstamos y cómo los van a administrar. Eso quizás sea uno de los puntos más gravitantes para los peruanos que quieren regresar a su país con una vivienda digna. Gracias a Dios, tenemos ahora un mundo internacional que se comunica con tecnología y las instituciones financieras van a poder dar soporte. Inclusive hay aspectos contemplados que la banca financiera local, gracias a la experiencia del ingeniero Rafael López Aliaga, va a estar organizada en darles apoyo por la utilización y participación del Banco de la Nación. Eso ya es una motivación que va a generar que la competencia financiera tenga que dar la misma dirección. Tenemos a su vez otra preocupación para los peruanos que van a regresar a la patria, los accesos a los seguros de salud. Ahora estamos hablando de puntos donde obviamente tienen un costo, pero todo este previo análisis, el cual yo le enumero a usted, tiene una justificación. Sabemos nosotros que cada año los peruanos en el extranjero contribuyen con la familia y el año anterior llegaron a 3.300 millones de dólares. Es dinero que ha entrado a la economía peruana, el cual ha pagado IGB, y el gobierno se ha visto favorecido, porque esa es la palabra, favorecido a no darle a esta gente que necesita, porque la familia que está en el exterior ha estado soportando. Es una obligación muy moral de parte del gobierno de entender que la comunidad que ha estado en el exterior ha venido contribuyendo y tenemos que ser justos. Ellos son nuestros héroes. Yo me considero parte de ellos porque salimos del Perú a no ser una carga para el país. Nos fuimos al exterior a buscar oportunidades y poder crear dinero para mandarlo a nuestra familia. Correcto, Jorge. Perdón de que lo Eso, interrumpa, pero sí, eso no crearía un mayor déficit fiscal. Ahora mismo, por la crisis de la pandemia, indudablemente. ya tenemos un 10% de déficit fiscal y parece que va a aumentar. Entonces, el mismo hecho de quitar esos impuestos para lo que se esté usando en este momento y dedicarlo a sus propuestas, crearía un déficit que se cubriría con qué. Entendemos. Usted sabe que los gobiernos también tienen que preocuparse en el problema social que genera. El problema social que genera que la persona que ha sido lo que llamaríamos el que ha proveído a la familia, ahora en el exterior no está en condiciones. Muchos no van a tener la posibilidad de relocarse en la economía exterior. Ellos tienen que regresar a su patria. Vienen llenos de ilusiones para reencontrarse con su país. Nosotros como miembros del gobierno tenemos que entender que la responsabilidad fue del gobierno. Si bien se va a generar un déficit fiscal, hay muchas maneras de crear liquidez en el círculo financiero, pero no podemos tampoco crear miseria, pobreza y hambre, porque si esa gente se va a quedar afuera porque muchos negocios no van a poder continuar, tienen que reunirse con la familia. Y las políticas de inmigración internacional son de unión de la familia, inclusive en nuestro país. Correcto. Entonces, por otro lado, es responsabilidad del gobierno ayudar a las familias que van a vivir con hambre, porque ya no van a tener al padre, al hijo, al hermano que han mandado dinero. Entonces es una responsabilidad social, que es lo que más importa en estos momentos. Las
variables financieras son manejadas por los expertos. Todo es refinanciamiento y tasas de interés. Vamos, el mundo vive hoy en día algo que yo lo observo. Por ejemplo, usted debe conocerlo. Hoy el real estate está regalando las casas con tasas de interés que han sido las más bajas, porque la economía internacional tiene dinero. Las tasas de interés van a tener que bajar. Ya bajaron en los Estados Unidos y se observan solamente ciertos comportamientos de que quieren subir, pero todavía el real estate, para darle un concepto que conozco ese tema, por un aspecto que conozco, es que empezamos a notar que las propiedades empiezan nuevamente a venderse en la Florida y las tasas de interés siguen siendo promocionables, porque tienen que generar el círculo económico que agarre velocidad. En el mundo financiero va a pasar lo mismo. El financiamiento van a motivar que las tasas de interés se reduzcan para generar la espiral financiera que impulsa la economía mundial. Ok. Ok, Jorge, me queda claro. Puede continuar. Bueno, es decir, todo efectivamente, yo he escuchado, he tenido oportunidad para hacer otro pequeño paréntesis, y gracias por permitirme hablar, porque en otras entrevistas uno tiene que correr, No se preocupe. si no la comunicación no llega. Yo he escuchado de otros candidatos que, claro, insisten, inclusive tuve una conversación donde dicen, ¿por qué usted quiere proteger de esa manera a los inmigrantes? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo pienso que los peruanos en el exterior son los héroes de la historia del país. Somos los héroes porque salimos fuera para no crear una carga a mi país ni a nuestra familia. Todos los que salimos porque teníamos esa obligación. Bueno, Entonces, algunos salimos porque quisimos también, ¿no? efectivamente, Algunos salimos porque pero buscamos simplemente una sociedad diferente, porque nos mm, gusta el reto, porque bueno, sí, nos eso gustó el también. país, porque Claro, porque me enamoré de alguien de ese país, porque... efectivamente, porque me gustó Carlos Santana, porque me gustó vestirme con ropa. Sí, pero como le digo, el 80% del volumen de inmigrantes va a buscar una solución económica y una solución que pueda permitirles a ellos desarrollarse más. Pero a su vez, no creo que exista una persona que se sienta peruano y que no quiera regresar al país. ¿Por qué hay tantos restaurantes peruanos en todo el mundo? Porque por- nunca dejamos de ser porque la peruanos comida es rica, y porque la comida es rica. ¿Cuántos ponemos a escuchar los partidos de fútbol, no sea la hora que sea? porque somos Porque masoquistas. somos peruanos y queremos ver a nuestro país triunfar. Ese es un poco. Yo le digo, no sé, yo le digo, no, yo no conozco peruano. Quizás conozco uno de 1000 que reniega y cree que es gringo para toda la vida, pero no es ¿Usted así. sabe por casualidad qué porcentaje de los peruanos regresan a Perú de los que salen? Hay un seguimiento? ¿Hay algún número de eso? Decirle cuántos regresan, yo no tengo la mano las cifras, tengo los volúmenes de información, Ese sería un buen indicador. sí, quizás, pero tengo entendido que no es no es tan explícito en los reportes estadísticos, porque no es una variable que crece, es un porcentaje que se mantiene quizás en un dígito, ¿no? Tengo aquí en estos momentos, no quiero prender el otro lado del computador para abrir hay un estudio estadístico al respecto. Las cifras están enumeradas solamente cuántos estamos viviendo y Claro. cuántos hemos ido creciendo. Tengo un crecimiento de la inmigración. La inmigración ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Ha ido creciendo y creciendo desde el año 2010. No sé por qué, pero ha ido creciendo. Quizás sea por las dificultades y los movimientos no lógicos de los políticos que han estado dirigiendo nuestro Pero país. creo que es un fenómeno un poco global ese, Jorge. No, bueno, yo tengo las cifras de Perú. Claro, pero en general creo que es No, un fenómeno un poco global el hecho de que la inmigración aumente, me parece, que no es solamente peruano, ¿no? Sino que yo- al mismo hecho, la misma situación de que todo es más globalizado, se conocen otras realidades, uno ve más oportunidades, conoce más de afuera, ve teniendo ciertas afinidades. Me imagino que todo influye
en general para tomar esas Y decisiones. para terminar el tema de lo que dice, claro, me hace recordar, hace unos 3 4 días estaba hablando con un joven talento peruano que es un experto en marketing y, digamos, me daba algunas ideas al teléfono, conversábamos y me decía, Jorge, lo único que yo quisiera es irme a cualquier país para aprender más. Y es entendible, pero yo le dije, antes que te vayas, mejor ándate a estudiar, no te vayas a la aventura, porque muchos eh, descuidan su estabilidad. Quizás una persona joven, sin hijos, como este joven de marketing que me estaba conversando, es entendible. Pero todo, cuando uno tiene ya una familia, tiene que tomar las cosas con más responsabilidad, ¿no? No descarto que, como le digo, hay personas que buscan la aventura, la experiencia. Cuando hemos sido jóvenes, en segmentos de tiempo, soñábamos en vernos caminando en Nueva York, en la Florida, en Miami Beach, etcétera. Pero eso tiene un tiempo pequeño en relación a la vida. Yo ya he visto que si yo llegué a este país, al margen que tenía que trabajar duro y arreglarme las cosas, tenía un pedacito así, que era ir a ver lo bonito que es. Pero nunca dejé de pensar en mi familia y por qué me tuve que ir. Porque pude haber viajado por turismo y conocer. Lo hacía cuando estaba en Coca-Cola International, pero ya cuando vi que el barco se hundía y no había dónde ir, tenía que buscar dónde continuar. Yo coincido en usted, siempre hay un grupo pero creo que es así de grande, ¿no? Con respecto al volumen global. ¿Por qué? Porque la inmigración es cierto, va creciendo porque también usted puede ver la economía global ha ido especialmente en los países subdesarrollados, en los países semidesarrollados inclusive, ha ido de más a menos y sigue yendo. Más aún porque en estos momentos, respetando las ideas, como le digo, yo observo que existe una modificación y una tendencia hacia irse a algo que en vez de mandar la estabilidad de los países, va a generar el desequilibrio. Hay mucha gente que está trayendo de vuelta las ideas del liberalismo, las cuales hay que tener cuidado porque pueden mover la estabilidad de un país, ¿no? ¿Quién no fue joven? Yo fui joven en la Universidad de Ingeniería. En la Universidad de Ingeniería, igual como fue la universidad donde estudió nuestro gran futuro presidente Rafael López Aliaga, en la juventud hay personas que hablan de ideas no apropiadas en el momento, porque son ideas, ¿no? El deseo que todo para todos es igual, el deseo de las ideas socialistas, pero hay que ver también que muchas veces nuestros países todavía están desarrollando una economía. No podemos descuidar el desarrollo de la economía porque lo vamos a hacer bajar de nivel comparativo me refiero. Ujú. Tenemos que discutir el progreso, tenemos que discutir la acción. No nos debemos detener en discusiones de poses, porque ese es otro esquema. Yo me considero un hombre que quiere sacar adelante y soy solamente la probabilidad es 2 personas que vamos a tratar de preocuparnos de pedir por los derechos de los inmigrantes en el exterior. 2 personas para 3 millones no es bastante, pero es un inicio, es un reto el cual no vamos a descuidar. Es un reto en el cual nuestra voz va a estar escuchada en el Congreso y en donde tengo inclusive partes donde vamos a preocuparnos de asociarnos con todos, trabajar en grupo y yo llevarles la información de lo que es ser peruano en el exterior, Y creo que esa es otra de llevarles sus a ellos. propuestas, ¿verdad? Aumentar la cantidad de representantes PECs, Sí, de esa está aparte de congresistas. las propuestas, obviamente. Esa es la tercera que usted la ha encontrado ahí, es eso también, pero las propuestas es todo un conjunto, trabajar en la dirección de ayudar a los peruanos en el exterior. Eso usted lo conocerá más. Yo y usted vivimos en el sur de la Florida y usted puede comparar, no sé, yo el primer lugar que llegué fue aquí a Surfside, en Miami, conoce, ¿no?
Pero era algo que volteaba a la izquierda y veía a un cubano y decía, mira, mi hermano acaba de llegar, ya tiene trabajo, mi hermano ya llegó, le están dando ayuda médica. Mi hermano, es que toda la sociedad cubana se ayudaba y se ayuda y se sigue ayudando. Es por eso que la comunidad cubana en Miami es fuerte y es grande, todos se ayudan. Nosotros como peruanos, inclusive yo me mudé a Broward County y observé que tanto los colombianos, porque la comunidad en el sur de la Florida es cubana, es bien fuerte, es bien unida, y eso es lo que quiero, que seamos fuertes y seamos unidos en todas las comunidades de inmigrantes. Bueno, continuamos para no perder el orden. Continuemos. Bueno, esto para mí es muy importante. Reestructurar la ley, hacer las modificaciones que se crean necesarias, revisar lo que fue una equivocación y la hizo impopular, como fueron las tasas de beneficio, en el cual se estaba dando, por darle un caso, hasta $50,000 para que un peruano regrese a Lima con su BMW, por decir, ¿no? Y entonces la gente decía, menos, me voy al Perú, lleno el contenedor, con tasas de interés bajísimas, impuestos bajísimos, y que es más, exonerado, casi a ser exonerado, llegar al Perú, venderlo y regresarse. No, ese fue un gran error. El que hizo eso no pensó que quizás pueda suceder. Por eso esa ley se hizo impopular, sigue vigente, pero tenemos que corregir esos vicios. La segunda ley que yo quisiera enumerar, la tengo listada como número 1, pero empecé con lo que más importa ahora, hoy en día, porque el retorno es algo que lo considero es una preocupación de algunos peruanos, dado que muchos están pensando hacerlo. La otra ley que yo estoy tratando es he estado revisando, y lo he conversado con algunos peruanos que están trabajando en relaciones exteriores. Es la ley número 29495, que es la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior. Y su reglamento. Básicamente su reglamento. Porque esta ley es una ley que en muchos consulados es declarada una elección desierta, porque no motiva a los peruanos a postular. No postulan porque yo entiendo, no va a haber un peruano que se traslade como usted y como yo desde Broward County a Miami, en Coral Gables, a recoger un documento o más bien a una reunión. Si bien la tecnología del Zoom es una excelente herramienta, reciente después de la epidemia, dentro de la epidemia, que es muy eficiente y se va a seguir desarrollando, pero esa es una de las faltas de motivaciones. Otra de las faltas de motivaciones es que muchos de los peruanos en el exterior tenemos que estar continuamente produciendo, no podemos tener paréntesis de tiempo para poder perderlo, entre comillas, si esa es la palabra, a discutir problemas de nuestros paisanos. Por eso yo estoy en la completa necesidad de regular la participación de los peruanos en el exterior. Como persona que está en Business Administration y como persona que trabaja y que considera que toda la comunión de ideas genera una respuesta positiva, es que estas personas tienen que ser electas no por un año, porque no es eficiente. Tienen que ser electas por 5 años y es muy buen análisis porque son elecciones sin color político. Cualquier persona participa siempre y cuando sus antecedentes judiciales estén correctos para el concepto de nuestro gobierno. Pienso que estos miembros de estos consejos de consulta es la manera más dinámica para que el peruano, los otros como peruanos en el exterior podemos recoger información en el terreno de las problemáticas de nuestra comunidad. Si bien nosotros no somos ejecutivos, nosotros somos legislativos, nosotros no podemos ser la operación de la administración de los consulados, pero sí podemos acercarnos a nuestros compatriotas en relaciones exteriores para que nos ayuden y nos escuchen. Hago otro paréntesis, pero que tiene que ver con el mismo tema. Una
persona que de nuestra colectividad, peruanos en el exterior en España, me escribió una nota y me dice, ¿qué podemos hacer, señor Jorge Ceballos? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Porque ustedes, digamos, no van a estar quizás en España, no sé si van a estar en Lima, no sé si van a estar en Florida o en Nueva York. ¿Cómo pueden escuchar nuestros problemas? Y yo me acordé y moví mi cabeza. Alguna vez en mi vida tuve que llamar a un representante de la Florida. Y ese representante de la Florida, sin saber, sin verme a mí, escuchó mi problema. Entonces, vamos a hacerlo más dinámico porque también hay que ser entendibles. 2 personas para 3 millones de ciudadanos no va a ser fácil, pero no imposible. Entonces tenemos que establecer un sistema que aligere la comunicación. Me puse a pensar y un rato y pues vino a mi mente una idea, ¿no? ¿Cómo agilizar la comunicación? Bueno, me senté en mi escritorio y diseñé un sistema de comunicación que hoy en día es fácil de hacer. Un sistema de comunicación que dinamice la llegada al congresista. Por eso establecí y diseñé un sistema que puede trabajar en Apple, en Android, en Windows o en Mac. Va a ser solamente una aplicación que va a alimentar una base de datos donde cualquier ciudadano peruano va a entrar, va a abrir un caso. Hoy en día, gracias a la dinámica de las comunicaciones, podemos crear sistemas de comunicación que alimenten base de datos. La idea que cada vez que un ciudadano en el exterior tenga un problema, porque no sé, ellos, por ejemplo, no saben. Nosotros, y yo también sé que los congresistas peruanos, si yo los llamo, no está dentro de sus actividades recibir por teléfono a un mensaje un problema específico con un teléfono de retorno y un email address, que esa es la información que piden. Cada vez que una persona en el exterior tenga un problema específico, vamos a alimentar una base de datos entrando esa información, creando un caso, un número de caso, y esa información va a ser dirigida directamente al congresista que está en peruanos en el exterior, y el punto 2 va a ir comunicado a los miembros de la consulta, de los consejos de consulta. Esto va a permitir que este congresista que esté en Lima, que esté en Perú o que esté en Ica, etcétera, pueda verificar la información e inmediatamente conectarse con el miembro del consejo de consulta que de acuerdo al zip code que va a entrar a la persona y su localización va a mandar esa información a esa persona. Los del consejo de consulta van a estar en una base de datos por zip code o localización. Ambos van a permitirse verse comunicados y el congresista que está tratando de apoyar a sus ciudadanos se va a comunicar con este miembro del consejo de consulta a discutir la problemática y que él mismo explore las posibilidades de solución y tratar de, dada la autoridad que da ser miembro del Congreso, no entrar en el trabajo del Ejecutivo, acercarse a quien tenga que ayudarnos en la solución de los problemas. Al menos vamos a poder planificar la solución de los problemas de acuerdo a los que tienen mayor prioridad. Por otro lado, este sistema va a ser un reporte que puede ser printeado. Esos sistemas existen. Y donde me va a mostrar por cada región los problemas que han quedado sin solución. Y eso permitirá para futuro ver la eficiencia de la participación en la solución de los problemas a los peruanos en el exterior, miembros del Congreso. En otras palabras, quiero que nosotros, los que vamos a ser representantes de los peruanos en el exterior, tenemos que enfocarnos al margen de colaborar en la solución de los problemas de nuestra patria, a la solución de los peruanos en el exterior. Eso nos va a completar quizás el 95% de nuestro tiempo. Pero así no nos vamos a descuidar also de participar con
la discusión de los problemas que ataquen a nuestro país y que requieren solución. El tercer punto, esta es la ley 29.495. Yo quiero que esta ley se revise y que se dé una prioridad, porque los que están trabajando en un consulado son solamente empleados que están viviendo una diferente realidad, son empleados que están al salario, con beneficios por un tiempo, tratando de recibir la problemática de documentos para los inmigrantes que están viviendo en ese país, pero no así a resolver sus problemas porque no están para esa actividad. Están solamente para agilizar pasaportes, DNI, legalizaciones de documentos, etc. Pero cuando usted dice solucionar sus problemas, es algo muy amplio, ¿no? Oh, ¿A por qué se refiere supuesto, exactamente? O sea, la solución de los problemas de los inmigrantes en el exterior quizás depende quién las experiencias. Por ejemplo, estuve en una conversación, siempre le digo, depende quién las viva, pero yo las observo. Las problemáticas de los peruanos en el exterior son muchísimas, desde que no tienen trabajo, desde que no tienen una asistencia legal para ver en qué dirección van a ir, de ver, evaluar si tienen que regresar al país y va a ser imposible la naturalización, ok, hablando de pero por Estados Unidos. ejemplo, en el primer ejemplo, si alguien no tiene trabajo, ¿qué va a poder hacer un congresista Ah, desde no, Perú bueno, en para eso tengo otra, claro, es conseguirle verdad, trabajo a alguien en el extranjero? usted bien sabe que en sociedades en las que tenemos la suerte de vivir, el que no tiene trabajo es porque es un flojo. Trabajo existe para hacer cualquier cosa. Aquí trabajo siempre existe. Es la diferencia con los países, por eso la gente viene acá. Acá el que quiere trabajar, trabaja. El problema de trabajo, eso es una fantasía. Eso no puedes, tampoco puedo llenarme. Yo me refiero a problemas de naturalización, problemas de tipo legal, básicamente para lograr la verificación de que si yo tengo posibilidades de conseguir la naturalización en el país. Y si no es así, eh, tener esa estadística y darles el apoyo para prepararlos a una transición de regreso, porque también las personas no pueden permanecer, ya será su decisión si quieren permanecer, porque no todos los países tienen diferentes regulaciones para ofrecer empleo a los que no están naturalizados. Mientras lo que sí propongo en mi propuesta, usted la leerá el punto 3, lo que yo estoy agregando es que como miembros de peruanos en el exterior, debemos de preocuparnos. Eso sí lo sé por una persona que me lo ha comentado. Todos, y usted lo sabe, tanto el presidente del Congreso como los congresistas tienen comisiones que viajan continuamente al exterior a comunicarse con sus pares. Lo que sí podemos lograr son acercamientos a nuestros pares en el exterior. Para tal efecto, nosotros vamos a insistir que dentro de la agenda de viaje de estos congresistas lleven la problemática de peruanos en el exterior en situación no legal o indocumentados, perdón, para que tratemos de ver las posibilidades con nuestras pares en los países que son los anfitriones de nuestros compañeros inmigrantes, a ver posibilidades, porque existen, y usted lo sabe, aquí en Estados Unidos existen proyectos por tiempo para que las personas puedan trabajar en granjas, en agricultura o en construcción. Pueden trabajar por un periodo mientras se agotan las posibilidades con los miembros de consulta que vamos a tratar si bien cuando usted dice crear una necesidad, pero la necesidad a veces crea para que el engranaje se mueva en una solución, es que tenemos pensado que en los consejos de consulta estamos considerando la necesidad de tener un asesor legal en inmigración para que vea las posibilidades exactas de que si una persona va a ser
aceptada en su naturalización. Si no va a ser aceptada, mientras dure este proceso, vamos a tratar de hacer lo imposible, pero lo más importante es tratar de que estas personas puedan tener la posibilidad de trabajar temporalmente mientras dure su problema ante la ante la justicia de inmigraciones. Es mi interés de que hagamos algo mientras ellos siguen la evaluación de su caso legal y de no poderse darles toda la información para que motivarlos a regresar honorablemente, honorablemente a ser reinsertados a nuestra economía. Claro, pero eso dependería más de la legislación del país anfitrión. Efectivamente, pero ¿por qué no se insiste? Porque nadie toca la puerta. Aquí en Estados Unidos hay muchos proyectos, yo trabajo para una institución del gobierno, donde hay proyectos que dan por tiempo temporal, la participación de ciudadanos en proceso de legalización, en proceso de naturalización o de ser aceptados. Existen, acá en Estados Unidos eso ha ido continuamente en estabilidad, no ha ido subiendo, pero siempre hay un presupuesto para estos proyectos. Lo que pasa que cuando uno está en el Congreso se desconecta de nuestros compatriotas. Yo lo entiendo, no es más que un paso a seguir. Yo sé que es no fácil, pero requiere que los congresistas, al margen de ver la problemática global que es grande, para, para nuestro país, también tenemos, y nosotros que estamos en el exterior, tanto usted como yo, tenemos que entender, usted tiene la suerte que dado su capacidad profesional, está haciendo un magnífico trabajo, lo cual yo creo es un aspecto que le enriquece. Pero hay personas que no están produciendo, no tienen la capacidad y necesitan quien les aconseje qué hacer. Para ese efecto, recurro y regreso a la comunidad cubana. ¿Cómo la comunidad cubana se ayuda entre ellos mismos? ¿Cómo se encuentran y se dicen, mira, el doctor de ahí es dentista, lo puedes ir a ver, él es una persona que no tiene la licencia, pero te va a ayudar. Ese señor que es abogado te va a cobrar por tal trámite. Ayer estuvo llamando un amigo que es de México y me decía, Jorge, ¿qué puedo hacer para tengo que mandarle un documento a mi hijo que está en el Brasil viviendo para que pueda venir a Estados Unidos de vacaciones, porque él no lo ha pedido todavía? Qué difícil se le hace a esa persona solamente acercarse a hablar con un abogado. Qué difícil, un hombre que vive en un mobile home, que es chofer de un shuttle que va al aeropuerto de Fort Lauderdale y no está trabajando desde hace varios meses. Entonces, seamos también, cuando le digo a usted, si no tenemos presupuesto, pero hay que tener humanidad, hay que tener, la palabra no es propia, pena, hay que tener humanidad para ayudar a nuestros compatriotas. Usted y yo tenemos la suerte que no podemos hacer, pasamos por eso, pero este amigo no sabe ni siquiera hacer una carta en inglés. Este Claro, amigo, sí lo entiendo, sí yo, entiendo yo, su yo lo veo, intención. Mi yo pregunta iba veo más que, hacia qué tan factible es, ¿verdad? O sea, no va contra la intención en sí que puede ser buena, pero a la hora bueno, de poder pesar la propuesta, también pesa la parte de la factibilidad, qué tan factible es que eso se pueda dar, a pesar de bueno, muchas intenciones que puedan haber. Eso, eso no es difícil. No estamos hablando de un proyecto de inversión donde tenemos que hallar la tasa interna de retorno, el proyecto de flujo de fondos, el financiamiento, los años en que se regresa la inversión. Eso no es una inversión, es una contribución a grupos de peruanos en el exterior. Peruanos en el exterior necesitan a una persona que hable por ellos, al menos que los pida y los solicite inteligentemente. Yo no es una vez, son muchas veces que recibo amigos que necesitan una orientación. Amigos porque yo vivo en una sociedad donde continuamente me acerco a los miembros de mi comunidad, porque participo con ellos. Entonces, no quiero tampoco criticar. Hay otras personas que piensan ser peruanos en el exterior, viven
toda la vida en Lima, vienen acá, se alojan en un hotel, alquilan un auto, regresan en primera clase y continúan su vida. Eso, claro, ellos ven cómo, porque ellos nunca lo ven. Ellos no viven acá. No viven en este país. Y lo mismo debe ser en Europa. Y lo mismo debe ser en Argentina, en Chile. Eso es lo que quiero decirle. Necesitamos, y no pongo por quinta vez como ejemplo a la comunidad cubana, pero la comunidad cubana, en los años que tengo acá, nunca los he visto en esa preocupación, porque siempre existe quien los oriente. Y eso es lo que me obliga a pensar, porque yo he vivido en este país, yo vivo en este país, y he visto muchos casos de personas que han sufrido y han tenido que, digamos, destrozar su vida, muchos de ellos, divorciarse, es decir, problemas que se agregan al problema actual. Yo por eso digo, si vamos, ¿cuánto cuesta contratar a un abogado? Usted acá en Lima, perdón, en Estados Unidos, para que te hagan una sola carta te cobran $200. Pero si nosotros tenemos a un asalariado que visite las diversas comunidades, eso tiene un valor agregado inmenso. Porque si es un hombre que trabaja por salario, no como los doctores que trabajan en el consultorio, comparado con los doctores que, digamos, trabajan en un hospital, los que trabajan en un gran hospital como el Cleveland Clinic ganan un buen salario y tienen un tratamiento general, pero el que trabaja por oficina cobra, cobra y cobra y cobra. Por eso, en este plan de los consejos de consulta, yo pienso incluir en el team a un representante con licencia para ejercer en el país que pueda brindar asesoría. Eso no existe, porque la gente, muchos llegamos a este país y no sabemos cómo son los procedimientos a seguir. Parecen cosas simples. Quizás usted como periodista se ha acostumbrado a escuchar, queremos inversiones para generar este crecimiento de este sector de la economía. Acá lo que queremos es crear un financiamiento que no estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de un salario por región, de una persona que se va a comunicar, y más aún, puede estar centralizado, donde puede despachar por la tecnología y darles asesoramiento e información. Y eso es lo que busco. Hoy en día tenemos la ventaja que hay muchos sistemas de información. Cuando yo le estaba hablando del sistema, este sistema se hace en Oracle. Oracle es un fabuloso sistema que permite generar reportes y almacenar datos y ayuda interactiva. Todas las empresas del gobierno trabajan con Oracle. Ujú. Y yo eso es lo único que yo veo. Digamos, por ejemplo, la vez pasada una persona me estaba hablando sobre el unemployment. El sistema de información son increíbles y tenemos que trasladar eso para que, digamos, lo que parece difícil no sea difícil. Hoy en día yo me siento con usted, el lunes de repente me voy a Lima por 2 días que tengo que ir y vamos a seguir comunicados, ¿no? Correcto, sí, sí. Hay otras Tenemos que, herramientas. hay muchas herramientas, ¿no? Sí, me queda claro. Disculpe, No, no, me he no. ido tratando de hacerlo más sencillo para que la gente entienda. Ujú. Yo creo que ha quedado eh, claro. ¿No? Ese es eso. Y claro, aquí lo quiero recalcar muy importante, es para los peruanos en el exterior un reto, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que empezar. Quizás para los 3 millones hay una expectación que en las próximas elecciones suban a 5. Y está bien, y está bien. Más me preocuparía que dentro de 3 años estamos recibiendo 3 millones más de inmigrantes en el exterior. Y entonces, quizás como usted ve aquí en la Florida, cómo viven algunos miembros de diferentes comunidades, podemos decirlo porque, por ejemplo, vamos a comparar una comunidad cubana con una comunidad haitiana, ¿no? Una comunidad haitiana vive sufriendo, yo también tengo amigos haitianos, donde yo trabajo, trabajan muchas personas de diferentes nacionalidades, cómo las mismas autoridades protegen a sus conciudadanos,
Alguien decía un caso, un acuerdo hace muchos años, qué pena, decían, qué pena, ¿qué pasa? Cuando llega una balsa a la playa, yo vivo aquí en la playa, y digo, toda la gente baja de sus edificios con comida, los bomberos llegan a chequear cómo están, y cuando llegan de otro país, ¿por qué? Porque la comunidad cubana se preocupa de su gente. Mientras que cuando llega un haitiano, un policía sale corriendo detrás de ellos. Mientras que cuando llega un ciudadano cubano, y no estoy en contra de criticándolo, es porque existe gente que se preocupa de que sus connacionales sean tratados decorosamente. Están encima, están tratando. Y es más, hoy en día la sociedad cubana tiene hasta congresistas en este país. Eso es porque esa es una sociedad que se ha preocupado de velar por sus compatriotas. Yo no estoy acá hablando de demagogia, sino estoy hablando de experiencia. Yo he visto cómo yo, en alguna vez, postulé a un trabajo, en el mismo gobierno estaba, cuando empecé, mis primeros supervisores fueron cubanos. Y observaba cómo son de unidos, cómo son de unidos, ¿no? Cómo son de unidos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros los peruanos. Y no si soy miembro de peruanos en el exterior y me voy a ir a Lima, porque no quiero ser el nombre de un candidato, vive a media hora de la frontera de nuestro país y puede irse a ver al doctor cerca, pero no vive en estas sociedades en donde uno sí entiende a los peruanos en el exterior, porque yo también he vivido como un peruano en el exterior. Claro. Y por eso que yo los que entiendo, yo los comprendo. Y es por eso que lo que parece muchísimo, no es muchísimo. ¿Qué va a costarnos tener un abogado asalariado que esté viajando o esté con su computador recibiendo y respondiendo? Eso lo veremos cuando nos toque, a ver qué tantos requerimientos tiene. Eso, les digo, los inmigrantes en el exterior, ¿quién no ha tenido una vez que preguntar dónde puedo ver un abogado que me cobre poco? Correcto, por eso ¿Quién? no sé si uno será suficiente, a eso mismo me refería. Pero ya lo veremos, ya veremos Ya veremos, pero cómo es será. como que cuando decidieron tener 2 congresistas para 3 millones, no sabemos si será suficiente, pero tenemos que empezar. Y no estamos creando un gasto. Hay que ver qué se gasta en otros proyectos, pero el problema social es lo que no quiero que crezca. Y que esas personas entiendan, los que están acá indocumentados, si no pueden establecerse, hay que ayudarlos a que retornen dignamente y se reinserten a la economía, porque es nuestra obligación. Se Ujú. fueron a buscar una solución para su familia. Disculpe usted si lo he cansado. No, 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 en absoluto. Lo que no quería era que se quede algún punto de sus propuestas en el aire y que quede centrada la idea. Yo creo que con eso ya cubrió los tres puntos o hay algo Sí, que... bueno, Sí, ya cubrí los puntos. Todos están unidos. sí, todos tienen relación uno con otro, Todos, más o menos. todos están unidos, pero básicamente yo trato de ver las cosas como un conjunto, Ujú. no como un punto. Alguna persona me recomendó, cuando vayas a hacer, habla solamente de que yo les voy a dar casa. No. Algunos congresistas me dicen, voy a darle casa a todo el mundo cuando regresen a a Perú. No, es un problema, no solamente con vivienda se le soluciona el problema a los que retornan. Hay otras variables Claro, más, ¿no? claro. Ok, Jorge, me quedó, a mí por lo menos me quedó claro los tres puntos que usted menciona. Ya llegando al final de la entrevista, agradecerle una vez más por el tiempo, desearle mucha suerte Gracias. eh, y darle un par de minutos para que nos diga brevemente por qué debería el 11 de abril el peruano en el exterior votar por el señor Rafael López Aliaga para presidente y por qué debería votar por usted y marcar el uno como congresista. Lo dejo para que nos dé su mensaje de despedida. Bueno, apoyemos este 11 de abril al Perú y a nuestro candidato Rafael López Aliaga
quien es otro ingeniero que quiere empezar la transformación del Perú para llevar a nuestra patria a ser una potencia mundial. Seamos optimistas, tenemos que ir a ser una potencia mundial y para ese efecto necesitamos su apoyo. Yo soy Jorge Ceballos, otro ingeniero peruano en el exterior que quiere solucionarle los problemas a los otros, los que estamos fuera. No se olviden, marca la R y escribe el 1. Yo estaré para ayudarlos. Gracias. Buenas noches. Él ha sido Jorge Ceballos, el candidato para representar a los peruanos en el extranjero número 1 de Renovación Popular, a quien le agradecemos. Si llegaron a esta parte de la entrevista, compártanla, envíenla a sus familiares en el extranjero, a sus amigos, para que el 11 de abril podamos emitir un voto informado y responsable. Han sido muy amables y hasta la próxima. Muchas gracias.